adquirir tu inmueble o una compraventa también, eso ya depende de qué trámite estén haciendo. Entonces, pues creo que más o menos eso es de lo que pues les puedo brindar yo como asesoría en cuanto a mi experiencia, en cuanto a las dudas que suelo escuchar de los clientes, pero si tienen alguna otra duda, pues con todo gusto ahorita se las puedo resolver. Sí, compañeros, si en este momento alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a nuestra ponente, pues con mucho gusto. Puede levantar la mano. Adelante, Ale. Luego sigo yo. Ale, Sí, levantaste la mano. Ah. No, yo me espero un poquito más para ver si ya, porque no la tengo clara, pero ya ahorita la estoy redactando. Ah, ok. Sarita. Sí, sí, Juanito, adelante. Si se hace un testamento hace, por decirte, 20 años, sí tiene que actualizarse, aunque todo más o menos sigue igual. no es necesario actualizarlo. Cuando abran la sucesión van a buscar este registro y el testamento pues va a aparecer. Si se hizo ante notaría, indubitablemente va a aparecer ese testamento y sigue siendo el vigente. Es, así sea hemos tenido testamentos así también muy, de hace muchos años y siguen siendo válidos totalmente. Un testamento, a menos de que usted hiciera otro testamento posterior, porque pues quiera actualizar algo o alguna cosa, ya el nuevo testamento revocaría el anterior, pero si no ha modificado nada, ese testamento sigue siendo válido, siempre y cuando también, bueno, no es necesario ni siquiera que haya sido ante notario. De hecho, si fue también en los anteriores testamentos que estaban vigentes y donde se puede ver un registro, pues el notario tendría la obligación o el juez de hacer esta búsqueda para ver dónde anda el testamento. Digo, la idea sería que si se puede, pues actualizarse, pues no está de más, pero yo creo que sigue siendo válido. Una segunda pregunta, si soy albacea de una casa propiedad de mi hermano, bueno, y se heredó, ¿verdad? Pero como ya está grande mayor que yo quedo como albacea. En esas condiciones, ¿cómo quedo? En cuanto a la herencia, tiene que hacer testamento y Si ya se le designó ya se le nombró oficialmente como albacea o solo está en el testamento, pero todavía no se abre la sucesión. bueno, creo que nada más está en el testamento. Ok, recordemos que la albacea solamente es un cargo administrativo, es decir, la albacea es quien va a presentar el inventario y que va a hacerle saber al notario o ante el juez qué bienes hay dentro de la masa hereditaria. En caso de que el testador tuviera deudas, pues con la masa hereditaria se pagan. Entonces, el mismo albacea tendría que ser quien vende tuviera que vender algo de la masa hereditaria para poder pagarle a estos acreedores. Y ya con lo que restara de la base hereditaria después de pagarle a acreedores, porque hay como un listado de cómo van entrando, hay preferencia en acreedores y en personas que tienen derecho a alimentos, como los menores. Entonces, fuera de esto, el albacea, por ejemplo, tendría que encargarse de hacer estas ventas, de rendir cuentas ante estos acreedores, o ante los jueces, ante los herederos, de que ya hicimos esta repartición o ya se subsanó tal vez alguna cosa que tenga que regularizar sin algún inmueble, el albacea se va a encargar, como digamos, de administrar todo. Sin embargo, puede que en el testamento hayan puesto alguna remuneración extra para el albacea o no, esto es pues, salvo que el testador haya querido poner una remuneración. El albacea puede que tenga la misma calidad del heredero, o sea, puede ser o no heredero también, y es totalmente válido, pero sobre todo es un cargo administrativo el albacea. El albacea no podría nada más decidir por su cuenta sin la autorización del acuerdo de los herederos. Bueno, pues yo quiero felicitarte y a la vez hacerte una invitación. Mira, pertenezco al grupo de la raza, como dice mi trabajo y todo. Es un grupo pues ya ha tenido sus altas y bajas, se ha renovado con compañeros de nuevo ingreso y tenemos un programa de cada viernes hacer una sesión con diferentes temas. Entonces me gustaría que ponernos de acuerdo
para proponerte para que des una plática así también por Zoom a los del grupo de la raza, jubilados de la raza. Muchas gracias, sí me gustaría mucho, con todo gusto nos ponemos de acuerdo y sería un honor estar ahí presente dándonos una plática. En su testamento, otros quién sabe, ¿verdad? Como que a veces ya ves que son muy reacios a no hacer las cosas oportunamente, pero sí me gustaría, de hecho, este viernes que viene va a dar el jefe de radiología de aquí de la raza, del Trinidad, una plática que se llama el inicio de la fotografía a los raíces, la historia, cómo comenzó la fotografía y después esas raíces sirvió para la radiología. Va a ser muy interesante. Entonces ahorita se me ocurre invitarte para proponerte este viernes. Ya te digo la fecha, ya te digo lo del Zoom. Sí, sí, claro que sí, muchas gracias. Ya está en la Fidel tiene levantada la mano. Sí, te escucho. A ver, la mía va a estar buena. ¿Qué precio tiene hacer un testamento y bajo qué conceptos ese precio puede o incrementar o ahora que va a ser la jornada notarial septiembre-octubre? Algo así escuché. ¿Cuánto disminuye el precio y cómo se paga? Yo lo que he visto es que hay un arancel en las notarías y aproximadamente está en 5.500. Donde yo trabajo está en 5.500 un testamento. Y lo he visto también en otras notarías. Desde el año pasado he visto que cobran 6.000 pesos por el testamento. Pues varía de notaría a notaría. O sea, y si es pues no es una cantidad pequeña, creo yo también. La reducción, el año pasado estaba como en 3.500 más o menos el testamento, si mal no recuerdo, en el mes del testamento. Entonces, de 6.000 no necesita de precio en algunas notarías. Ahí dependería pues la notaría en particular. Lo que comentaba es que la reducción es en septiembre. Sin embargo, el gobierno a veces, al ver la carga de trabajo que hay o la demanda de los testamentos, llega a prorrogar este beneficio de septiembre y lo aplaza hasta que sea todo octubre. No ha pasado siempre, pero sí ya creo que van 2 años seguidos que lo hacen por la demanda. El pago es si estás en el testamento, hasta que el día del testamento haces el pago, no haces un anticipo. A diferencia de una adjudicación, por ejemplo, hay trámites en la notaría que sí les pedimos anticipo, sobre todo cuando tenemos que hacer trámite de ciertos documentos, tenemos que tener los recursos para tramitarlos, pero en caso de testamentos, poderes, no se les pide un anticipo, eso el costo se da el día de la firma de la escritura. Ahí depende más bien la notaría como cobre, porque pues algunas aceptan transferencias, pagos en efectivo, hay algunas que no aceptan tarjeta y otras que sí, pero pues con un cargo. Entonces ahí depende más bien pues cada notaría, pero la idea es que al menos en las 5 notarías que he estado, todas se pagan el día de la firma. En el tipo de los testamentos, claro, hay otro tipo de operaciones, ya puede variar también el cliente y demás cosas. Gracias, eso era todo. Ale, levantó la mano. Ok. Cuando yo era muy jovencita, así como tú, licenciada, yo hice un testamento que decía a los hijos que tuviera, porque en esa época pues no tenía hijos. Ahora, muchos años después, yo solamente tuve una sola hija. Lo recomendable es que haga un testamento, porque ese testamento imagino que estará vigente, pero pues no sé, tiene 40 años, 30 años, ¿no? Debo de actualizar ese testamento porque, digo, no me vayan a salir hijos que no tengo, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Que salgan hijos ahí aparecidos. Entonces, o sea, la pregunta es, ¿lo pongo a nombre de mi hija y tanta? No es necesario que lo actualices, como comentaba a todos, puedes poner disposiciones como los hijos, los nietos o los hijos de mis hijos que mis hijos llegasen a tener, y es totalmente válido.
por ejemplo, voy a tratar de darme a entender y si no, por favor me corrigen. Yo podría decir, quiero dejarle mi herencia a mis hijos, a mis 3 hijos. Ya falta de mis 3 hijos a los hijos que llegasen a tener mis hijos, a mis nietos, ¿no? Con el derecho de a crecer, se le dice. ¿Qué pasa aquí? Digamos que yo tengo una casa, entonces si tengo 3 hijos, quiero dejarle todos estos 3 hijos, sería 1/3 para cada uno de mis hijos. Si uno de mis hijos por alguna razón falleció antes que yo o no es capaz para heredar o alguna cosa y tuvo hijos, digamos que fueran dos mis nietos, entonces sigo teniendo de los 3 hijos que tengo, el fallecido que tiene 2 hijos, yo repartiría la herencia igual en partes iguales, pero la tercera parte del hijo que ya no puede dar, se le daría, esa tercera parte se dividiría entre 2, es decir, los nietos, y así van entrando. Entonces yo sí puedo disponer respecto a personas que aún, aunque no haya designado como tal, si digo a los hijos o a los nietos o a los hijos de mis hijos, a los hijos de tal hijo, puedo poner nada más en particular, sí es totalmente válido. No es necesario que actualice el testamento, yo lo veo que es totalmente válido. Ya sería más bien que quisieras más bien poner algo en particular de un legado o algo así, pero no es necesario actualizarlo. Ahora, yo no me acuerdo haber hecho una lista de lo que tenía en esa época. Evidentemente, ahora hay un poco más. Pero pues es la hija que a los hijos que tuviere iban a heredar todo, eran herederos universales, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hija, ¿qué tendría que hacer cuando yo me muera? O sea, levantar la sucesión testamentaria. Okay. Es correcto, cuando haces el testamento, no es necesario que hagas el inventario de qué tienes, porque yo hasta les digo a las personas, porque luego me dicen, es que quiero dejarle lo que habíamos comentado, no sé si me quedó claro lo de lo que es un legado en un título particular y lo que es a título universal. Entonces, una vez me tocó una señora, pues ya era bastante mayor y me decía, es que mi casa la quiero dejar a mi nieto, porque pues mi hija falleció y pues mi nieto con él vivo, con él me llevo bien y me cuida, etcétera. Entonces le decíamos, ¿sabe qué, señora? Pero déjelo como heredero universal. No es que quiero ponerle que la casa. Digo, pero imagínese que se gana la lotería, señora. O el día de mañana se hace de un cuadro muy costoso. Todo lo que usted tenga el día de mañana, no es necesario que lo mencione en su testamento. Cuando usted deja un heredero, si usted se gana la lotería, si usted hace de un coche, si demás cosas, todo va a entrar en la masa hereditaria. Y a quien le va a corresponder hacer un inventario de esas cosas, va a ser a la persona que va a entrar como heredero y pues, con el apoyo del albacea que se va a encargar como administrativamente de hacer el recuento. También algo que no les mencioné que es muy importante que justo deriva de lo que me comentas, hay mucha gente que me dice, oye, ¿y si le dejo así a nivel de herencia o al legado a mi hijo, a tal persona, yo no puedo hacer uso de este inmueble, o sea, ya no puedo disponer? Claro que sí. O sea, si tú dejaste tu casa para 2 de tus hijos o una persona en particular, si tú lo quisiste vender, es totalmente válido. El día de qué va a pasar, que cuando sea la sucesión y digan, es que te dejaron tal inmueble, bueno, pues el inmueble ya lo vendieron. Entonces, no pasa nada, solamente pues no está. Eso es lo que pasa. Pero el día de mañana que tocamos madera, pues llega a faltar usted y está la hija, ¿qué tiene que hacer? Acercarse ya sea ante una notaría o ante un juzgado a pedir la apertura de la sucesión. Le van a preguntar, ¿qué le van a pedir? Si es el solo testamentaria, basta con que presente el testamento. Puede que llegue y diga, indubitablemente, aunque traiga un testamento, van a pedir los informes para ver si es el último. O puede llegar diciendo, no tengo idea de si hay un testamento, creo que estamos intestados, pues pidan los informes. Eso sí, cuando es una sucesión testamentaria, como ya hay una persona designada en el testamento, no es necesario acreditar un parentesco con la persona. Es decir, si yo dejo mi testamento a mi primo, a mi sobrino, a mi mejor amiga, a quien sea, ellos no necesitan acreditar un parentesco o algún vínculo amistoso conmigo para que puedan heredar, porque se supone que el testamento es mi voluntad y es la que se tiene que seguir, salvo que yo debiera alimentos porque tuviera hijos menores y me dicen, ¿y cómo estás dejando todo a tu mejor amiga cuando tienes un menor de edad que no le quieres dejar nada? Entonces aquí la ley va a proteger primero alimentos, a deudores y demás, y ya luego va a entrar tu voluntad. Eso sí es válido. Cuando es intestamentaria les van a pedir, bueno, además siempre les van a pedir el acta de defunción de la persona, pues para comprobar que está fallecida, ¿no?
Pero en la sucesión intestamentaria les van a pedir acreditar el parentesco para ver que no hay una persona con mejor o igual derecho para heredar. Entonces, las personas que quieran acercarse a hacer este trámite, les van a pedir acta de defunción de la persona, acta de nacimiento en caso que sea, pues, no sé, el hijo, acta de matrimonio en caso de ser el cónyuge, pues creo que ya también está el tema de los concubinos, que también ya se están levantando actas, usted podía entrar, pero pues casi siempre eso termina más bien en juzgado y en pelea. O sea, ya el juez ya tendría que valorarlo. Entonces, en caso de que faltes, el heredero tiene que acercarse a notaría o ante el juzgado para empezar el trámite con esta documentación y ya le van a ir pues, indicando cuál es el proceso a seguir. ¿Y si el heredero no está en México? Vive en otro país. O sea, en este caso puede designar a una persona, a diferencia de lo que les comenté hace rato, el testamento es personalísimo, ¿no? No puedo darle a una persona un poder para que haga un testamento. Pero para heredar sí es válido hacer un testamento. ¿Qué pasa? Cuando no es, digamos, hagamos dos supuestos. Uno, que está fuera del país, que está fuera de la entidad federativa, que está lejos, está en Monterrey, por eso. Entonces está cañón por estar así trasladándonos, ¿no? Le puede dar un poder a una persona con un poder notarial, estableciendo, le doy un poder con tales facultades en particular para que acepte o repudie la herencia, para que haga todos los trámites, para que se adjudique a mi nombre, porque eso no se está adjudicando el representante, no, está haciendo el trámite y firmando el nombre de la otra persona para que la otra persona se haga propietaria o acepte la herencia o algún cargo. Entonces se puede otorgar un poder notarial, tiene que ser de notaría, para que pueda tener facultades para hacer algún trámite. Ahora, en los casos cuando están en el extranjero, aquí entra algo muy interesante. Sí pueden entrar, en el extranjero pueden otorgar un testamento. Hay notarios también en otros países. Yo les comentaba que seguimos un derecho latino o neorromanista, como en Italia, en Chile, en otros países. A diferencia de Estados Unidos o países anglosajones. También hay notarios, pero las funciones son un poco distintas. Entonces, para que un documento de un notario extranjero sea válido, aquí tiene que tener esas formalidades. Es decir, esta persona que sea en extranjero puede otorgar un poder. Puede acudir ante un notario extranjero, pedirle un poder en favor de tal persona. No es necesario que firme el apoderado. Basta con que firme la persona que ha otorgado los poderes para que el documento sea válido. No es necesario que la otra persona también esté aceptándolo, las indicaciones. Cuando es un país que habla un idioma distinto, también se pide una traducción, se pide una apostilla del documento o una legalización. Tienen un costo, obviamente. Es decir, voy a poner un caso en concreto. Tengo una hermana en Estados Unidos, ¿no? Me quiere dar un poder a mí para que yo haga el trámite de nuestra mamá. Entonces ella, como la hermana, quiere que yo me den toda la bronca acá, ¿no? Entonces ella puede darme un poder en Estados Unidos, puede ir con un notario de Estados Unidos, me manda el poder, pero para que yo pueda utilizar este poder aquí no basta con que ella me mande el poder. Yo voy a tener que ir ante un notario de aquí de la Ciudad de México o de México a pedir que me protocolice ese testimonio. En su caso que se haga la traducción, si no es un país que hable hable español, por así decirlo. Entonces se pediría la traducción y obviamente tiene un costo. No recuerdo bien cuánto es un costo por protocolizar un poder, pero pues también es un costo. La misma ley del notariado te dice que para que un poder en el extranjero sea válido y pueda ejercerse aquí, tiene que protocolizarse. Entonces es un gasto que va a hacer mi hermana en Estados Unidos con el notario de allá, me va a mandar el poder aquí y yo voy a tener que protocolizar también, ¿no? Ya lo puedo ocupar, es totalmente válido y lo voy a ocupar después. Sin embargo, los cónsules que están en cada país, el cónsul de México, de Estados Unidos, en otros países, tienen ciertas facultades de notario, no todas las de un notario, pero ciertas en particular. Entre ellas están las de otorgar poderes, también se puede otorgar un testamento ante un cónsul, que también se permite. Entonces, puedes otorgar el poder ante el cónsul mexicano, y en esos casos no tienes que protocolizar el poder en el país. O sea, si el hijo o esa persona va ante el cónsul en México, te manda el poder aquí, pero lo puedes ocupar sin necesidad de volver a gastar para protocolizarlo o apostillarlo. Entonces eso pues, también es una reducción. Ok, gracias. Y una tercera, disculpen, por eso quería esperarme al final, porque hice puras preguntas personales. Adelante, por favor. En mi caso, que bueno, yo le heredo a ella. Y si Dios no quiere, pero bueno, nos morimos las dos. ¿Qué pasa?
Por ejemplo, vamos volando en un avión, se cae el avión y la gente y la heredataria se murieron. Es muy interesante tu pregunta porque incluso desde Roma este tipo de preguntas se hacían y está regulado. Hay documentación de que siempre te preguntas porque son casos extraños, pero sí, en la realidad pasan. ¿Qué pasa? Se llama conmorencia cuando se pasa esto. Cuando no hay forma de que sepas quién falleció primero. Si se toma en cuenta que la persona que es mayor de una edad mayor falleció primero, entonces la otra persona sí heredó. ¿Por qué es importante esto? Si yo llegase a tener un heredero, tuviera 2 hijos y uno falleció antes, o sea, fallece, pero no me, perdón, se me acaban mis ideas. Hay sucesiones, pero no acumuladas, se les llama. Por ejemplo, que fallece el abuelito, luego el papá, y tú ya como hijo dices, oye, pues es que quiero ver la sucesión de mi papá, porque mi papá le heredó a mi abuelo. Pero dices, oye, bueno, ¿y tu papá sí heredó o no heredó? Porque si tu papá se murió antes que tu abuelito, no heredas. Tu papá no heredó y por ende tú tampoco entras en la parte de tu abuelo. Entonces hay que ver quién fallece y quién no fallece primero para saber si heredó. En estos casos, cuando no hay forma de saber por algún accidente quién falleció primero y si se heredó, se toma en cuenta como que la persona, por causas, digamos, biológicas, de que es mayor, algunos de sus problemas, se entendería que sí falleció la persona que es mayor de edad que la otra y que la otra, por ende, pues sí heredó. Incluso para herencia, o sea, por ejemplo, si dijéramos, es que le dejaron yo le dejé a mi hija tal herencia, pero en caso de que ella no esté, se la quiero dejar a mi sobrina, porque pues sé que mi hija no va, no quiere tener hijos, ¿no? Entonces, a falta de mi hija, mi sobrina. Entonces, ¿qué pasa si fallecen? Tendría que saber quién falleció primero. Si heredó mi hija o se fue directo a mi sobrina. O si es los herederos de mi hija. O sea, si mi hija llegase a tener si yo dijera, bueno, si no fue mi hija, los hijos que llegase a tener, y si no, a falta de sus hijos que llegase a tener, si mis nietos, dejo a la prima, o a mi prima, o a mi sobrina. Entonces, si fallecen a la par, yo tendría que saber quién falleció de ellos dos primero para ver si mis nietos van a heredar o si se abrió herencia a mi sobrina. Porque entonces ahí sí es una pregunta interesante, pero se toma como que la persona mayor fue la que falleció primero. Por ejemplo, pero si, haz de cuenta, yo hice el testamento a la hija que tuviera, a los hijos que tuviera, ni siquiera sabía que. Tuve una hija y nos morimos las dos. ¿Qué pasa con mi herencia? No, en el testamento no puse una tercera, o sea, Es una de las causas de que el testamento que la sucesión se haga intestamentaria. Recordemos, o no dejas testamento, o no dispones todos tus bienes, o tu heredero no puede heredar, pues ya por ende pues queda así. ¿Quiénes entran aquí? Pues las personas que pueden presumir mayor derecho, como les comentaba. La ley tiene disposiciones en las que presumen que hubieses querido tú poner en caso de que no hay testamento. Entonces dicen, bueno, yo creo que si pues tú fuiste testamento, pero concurre tu esposa con tus hijos, y hay una regla muy interesante. Dice, la esposa heredaría como uno más de los hijos. Dice, tengo 3 hijos, repartiríamos como si fuera 4, salvo que estuvieran casados por sociedad conyugal. Porque si la cónyuge acredita que tiene suficientes bienes para sobrevivir, así le dicen en la ley, o heredaría más que los hijos, no entra en la herencia. Por ejemplo, digamos que tenemos una casa que está en sociedad conyugal, cada quien tiene el 50%, ¿no? Entonces yo no hago testamento, fallezco yo, entonces la otra persona, el cónyuge, queda con el 50%. Mis más hereditaria entre mis 3 hijos se va a dividir de un 50%, no del total del ingreso del inmueble. Entonces, mi cónyuge tiene un 50% más que lo que le correspondería a cada uno de mis hijos. En ese caso se considera que el cónyuge tiene suficientes bienes para sobrevivir, tiene un porcentaje mayor que el que tuviera un hijo y no entra, no podría heredar en una disposición testamentaria en esos casos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya no hay en el testamento, ya no están los herederos que hubieses querido que estuviesen, va a entrar la gente que está cercana a ti. Por ejemplo, entrarían ya sea primero los padres o los nietos, en caso de que hubiese nietos, aunque no los hubieras puesto nunca. Porque si hay gente que llega y dice, ¿sabes qué? Es que yo no le quiero poner a los nietos o los hijos que llegues a tener mi hijo, porque mi hija ya me dijo que no quiere tener hijos. Entonces nada más ponen a mi hija y ya, ahí se queda. Y ya no prevén si llegas a tener en algún momento hijos,
Pero ¿qué pasa? Las personas más cercanas son las que empiezan a tener más derecho a heredar, y de ahí empezamos a ver quiénes concurren: nietos, abuelos, esposa, cónyuge, medios hermanos, sobrinos. Ahí ya entraría esa parte de la sucesión intestamentaria conforme a las disposiciones de la ley. Gracias. Sí, gracias a ti. Oye, para obtener yo compré una casa y creo que perdí la escritura. O no, bueno, la tengo escondida en algún lugar o no sé ni dónde está. ¿Recuerda en qué notaría otorgó hizo el trámite? Es medio complicado. Pero puede hacer una búsqueda en registro público del inmueble y le dan una constancia de folio del inmueble, con el domicilio del inmueble. Le van a pedir, si tiene el folio real estaría excelente, pero seguramente no lo tiene a la mano. Entonces, porque ponga la descripción de la mayor de los datos del inmueble, que sería calle, domicilio, manzana, lote, interior, colonia, demarcación territorial, cuenta hasta predial, puede hacer una búsqueda en registro público y le van a aparecer sus antecedentes, y puede que ahí aparecería el número de la escritura. Una vez que tenga el número de la escritura, usted puede ir en el registro público. Los notarios custodian el protocolo cada 5 años. Es decir, si yo ahorita hubiera comprado una casa en 2010, ahorita el notario, aunque yo me acuerdo que cuenta el notario 97, el notario no va a tener esa escritura en su poder, ya no va a poder otorgar, porque lo mandan al archivo general de notaría después de 5 años. Entonces, si yo sé que el notario 97 me otorgó la escritura, pero por la fecha ya no tiene el protocolo para expedirme otra copia a mí, yo me tendría que ir al archivo general de notarías y decir, ¿sabes qué? Tengo tal número de escritura, y pues ya paga los derechos que le van a cobrar por la expedición de la escritura. Le hacen una búsqueda y le pueden expedir una escritura, viendo que es interesada, porque también no se la van a dar a cualquier persona, viendo que acredite usted su interés en esa, o que pues forma parte de esa escritura, por así decirlo, es causaviente de esa escritura, le pueden otorgar el documento. O bien, ya sea que también lo puede pedir en registro público, pero partiendo de una búsqueda de constancia de folio de la finca, del inmueble, en registro público, para que ahí les digan el historial y allá venga qué escritura quedó asentado, de qué notaría y en qué fecha, y ya que tenga el dato de la escritura y ante qué notaría, ya puede ver si tiene que ir con el notario todavía o si tiene que sellar el archivo y ya pueda pedirlo. Ok, entonces, ¿se contrata un abogado para hacer eso? Usted lo podría acercarse al registro público y pedir un formato, pagar los derechos, y le van a sellar un formato y pone el domicilio del inmueble, lo ingresa y pues ya le van a contestar quizás en 2 semanas, semana y media. Le van a entregar la historia, digamos, de su inmueble, y ahí ya leyéndole va a poder ver si está la fecha de escritura o de qué notaría. Ya podrá usted ver si tiene que acercarse a esa notaría o tiene que ir al archivo, pero ya con los datos. Ok, entonces primero es ir al registro público con los datos de la casa. Exactamente, pedir una constancia de folio del inmueble, que es como el historial de todos los antecedentes del inmueble, de quién fue anteriores propietarios, si se dividió, si se subdividió, si se hipotecó, ahí va a venir todo. Constancia de folio del inmueble. Luego, con esa constancia de folio del inmueble, me voy al archivo general de la escritura. Primero verificar en lo que arroje el folio, va a poder verificar de qué notario se hizo la escritura, y con base en ese dato va a poder saber si tiene que ir a la notaría o va al archivo general de notarías. Pues como es todo viejito, yo creo que no. Entonces tiene que ir también el registro público les puede tramitar escrituras, o sea, también puede preguntar, hay costuras, no, le cotizan la escritura, no sé, pero puede ser al archivo general de notarías, o puede ir ante al mismo registro público donde se encuentra el inmueble, y ahí pedir la escritura, pero ya con los datos de la escritura, porque ya se le arrojó el folio real. Ok. Bueno, la constancia de folio, perdón. ¿El registro público es uno solo por la Ciudad de México o hay en cada alcaldía? No, es uno solo en la Ciudad de México. A diferencia, por ejemplo, del Estado de México, que tiene un nombre distinto, es el Instituto de la Función Registral del Estado de México, y ahí cada municipio tiene su oficina registral, de Naucalpan, de Toluca, y así que en Ciudad de México es solo un registro público. Ok. Muchas gracias. Ahora sí, y disculpen por las preguntas, pero... No, qué bueno que puede apoyarlo. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Ya se da por terminado.
Pues nos deberías hacer un presupuesto para aquí los amigos leones. ¿Cuánto nos salen los testamentos? Y así como paquete. Y Yo tengo una pregunta. A ver, Por favor, por favor, si tienes una pregunta, dila. Tuvo problemas con su micrófono, no se le escucha. Un segundo. ¿Hijo? Iván. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, lo que quiero saber es a partir de cuándo ya puedo hacer mi herencia o como documento hereditario, no sé cómo decirle, a partir de este lunes que ya empieza septiembre o a partir de cuándo. sí, a partir de septiembre, el lunes ya pueden empezar. Digo, hoy todavía no nos dan cuánto va a ser, pero solamente el lunes va a salir en la Gaceta cuánto se va a cobrar por el testamento. Ya pueden hacer las visitas. De acuerdo. ¿Esto dónde sería? ¿Qué dirección o con quién acudir? Cualquier notaría de la Ciudad de México, incluso puede ser, ya sabes, yo les puedo proporcionar un link, ahorita si usan lo ponemos en el chat, es el directorio del Colegio de Notarios. Ahí pueden buscar a los notarios por número por direcciones y pueden acudir a la dirección que pues les quede más cercana. Yo ahí no necesitan ir por un notario particular. Les puedo pasar el link y busquen pues entre alcaldías qué notarías hay, pueden marcar por agendar una cita y empezar su trámite. ¿Y qué cosas hay que llevar nuestras escrituras, por ejemplo? ¿Algo más? No es necesario llevar las escrituras, salvo que quieras dejar algún legado en particular. Si te pedirían para efectos de que recordemos que el legado es a título particular, entonces ahí lo ideal es que en un testamento venga la redacción o la descripción del inmueble como viene en su título de propiedad. Solo en esos casos de que quieren dejar algún legado, especificando el nombre del domicilio del inmueble, les pedimos las escrituras, pero solo es para efectos de cotejarlo y que pues quede asentado parecido al título de propiedad. De lo contrario, no es necesario que lleves tu título, si nada vas a poner como herederos y así, universales, no te van a pedir un título de propiedad. Incluso si no tienes el título, pero pues sabes más o menos la dirección del inmueble, también es válido. O sea, el título de propiedad, como sé, es como para reforzar y tener una mayor precisión de la dirección del inmueble. Lo que sí les van a pedir forzosamente, sí o sí, va a ser una identificación oficial vigente con fotografía. Les van a pedir su CURP, datos generales. ¿Qué son los datos generales de las notarías? Es lugar de nacimiento, nacionalidad. Le van a preguntar el nombre de sus papás, porque a diferencia de otras escrituras, en una compraventa no les pedimos el nombre de sus papás. En un testamento se deja hijo de los señores tal y ponemos si están finados o si todavía viven, si están casados, si tuvieron un primer matrimonio o un segundo matrimonio, qué hijos tienen, el nombre de sus hijos en caso de que quieran ponerlos, nada sería eso. Les pedí, en cuanto a documentación, pues sería tu documentación de identificación y en todo caso el acta de nacimiento para cotejar sobre todo los nombres de los papás, porque a veces pasa mucho de que nada más viene un apellido. Entonces también ahí lo decimos, bueno, en tu acta viene esto, pero tú sí sabes cuál era el segundo apellido de tu papá, de tu mamá, entonces esto sí es importante, pero con la identificación, acta de nacimiento, bastaría. Incluso cuando son herederos, yo creo que fueran sus herederos, yo les pido las INES, porque me ha pasado que había hijos que eran Velázquez y unos hijos eran con dobles y otros con SZ. Entonces, hasta que me dejaron las INES, yo le dije, ¿sabe qué? Es que tengo que ponerme en el testamento para ver. Incluso si tienes documentos que tienen variante en tu nombre, en tu apellido, es importante que los pongamos porque en la escritura podemos poner Nate, tal cosa, que también acostumbro usar el nombre tal. No es que yo lo acostumbre, pero puede que mi nombre esté mal escrito en algún documento importante. Entonces, yo lo pongo en la notaría, al momento de que hagan la escritura van a poner esta variante para que haya como una declaración en donde yo previamente establecí que hay documentación que acredite que también soy la misma persona, a pesar de que en alguna documentación aparezca mi nombre hasta por una H, por un acento, por un punto, porque a veces hay señoras que tienen hasta en lugar de María, o incluso oficiales que tienen el MA punto en sus actas de nacimiento, o hasta en las actas de defunción. Entonces, cuando se abren las sucesiones,
está todo este show de que, a ver, pásame todas las variantes de tu fallecido y lo vamos a recopilar de que es la misma persona, hasta las mismas escrituras. Entonces yo les pedía también eso, si tienen algún variante de su nombre en algún documento, proporcionarlo, y pues de los herederos hasta pues, si pueden darnos hasta alguna documentación para cotejar los nombres, sería muy interesante que esté pues, muy válido. Si no, pues con que me des la documentación de que va a ser el testamento, es suficiente. Las personas que no pueden firmar o no pueden leer así, necesitan llevar 2 testigos. Los testigos también tienen que llevar esta documentación, INES y datos generales. Y personas que no vayan a estar en el testamento, porque eso anularía su capacidad para poder testar, para poder heredar. Muchas gracias, Ney. Sí, con todo gusto. No se te oye, Allen. Perdón. ¿Tú sugerirías que la gente joven tenga testamento? Por ejemplo, en este caso mi hija, que haga un testamento o no sé. Yo diría que sí, porque el día de mañana, pues si yo llego a hacerme de algo importante, me gustaría que lo subieran mis papás, ¿no? O mis hermanos. Entonces, pues, al final de cuentas, yo no sé el día de mañana si tenga un hijo o no, porque por alguna causa externa, pues no tenemos nada seguro. Entonces, pues nada como tener pues un respaldo. También es una forma de protección entre, pues, tus familiares o las personas cercanas que quieres tener. Incluso si no tienes, imagínate que estás, no sé, tienes a una amiga o un amigo con el que estás toda la vida, es como tu hermano y está más cercano incluso de tu familia, y es con quien te apoyas para hacerte de tu patrimonio o lo poco mucho que tengas. Cuando se abra la sucesión testamentaria, van a llamar primero a las personas que tengan mayor parentesco, que llegue algún ahí abusado que nunca estuvo ahí, pero que sepa que la tía que tiene de todo va a presentar su acta de nacimiento o acta de algún parentesco para decir que no hay hijos, no hay papás, y pues yo soy el listo aquí. Entonces sí es importante pues tener un testamento para que recordemos que el testamento es respetar la voluntad del testador, siempre y cuando no perdamos también, yo creo que es importante esto también, no perder la noción de no querer mandar después de que ya no estás. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es que quieras proteger. Lo voy a poner aquí en el chat. Y de todo lo pongo en el WhatsApp, que es donde se dio la liga de la reunión. Para que yo se los mando. Lo pones en México, pues a mí se los pongo a los que están ahorita presentes. Sí, entonces ahí pueden meterse a este link, ahí buscar los sitios de las notarías a las que les quede pues más cerca, sobre todo porque me salió entrar con todas las de la ciudad pueden entrar en este programa. Ok. Pues creo que es todo, ¿no? Gracias por terminar. Gracias, Ney, muchas gracias. Gracias a ustedes por esperarme, que pues les haya podido servir. Sí, Muchas gracias. Gracias. Si ya nadie tiene alguna pregunta, compañeros, pues les agradecemos su preferencia y darle un aplauso a Ney por estas orientaciones que nos está dando sobre la marcha. También, pues si tienen alguna pregunta, comuníquense con ella ya personalmente y yo creo que nos va a orientar de la mejor manera. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Ney, y muchísimas gracias por esa representación de los Leos de México Centenario. Muchísimas gracias. Y pues gracias.